No puedo activar mi cámara. ¿Perdón? Bien, buenas noches a todos, a las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minutos que vayan ingresando más personas. Les damos la bienvenida a todos. Mencionarles que esto es un evento más de nuestro ciclo de webinar de construcción. En unos minutos estaremos iniciando, ¿sí? Bien, buenas noches a los que se van sumando. Bueno, ya tenemos conectado al ingeniero Fernando, quien va a dar la presentación. Eh, Daremos un par de minutos más y empezamos, ¿sí? Bien, creo que iniciamos ya. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por su participación y darles la bienvenida. A nombre de Costos Educa, el webinar Gestión de Costos de Proyectos de Construcción. Como mencioné, es un evento de nuestro ciclo de webinars de la construcción. En esta ocasión contamos con la participación del ingeniero Fernando Cerdeña, quien es gerente general adjunto de Consolida S.A., magíster en Administración de SAN, mención en Finanzas
ingeniero industrial de la Universidad de Lima, más de 22 años de experiencia en el sector construcción, concesiones e inmobiliario, director de empresas, gerente general, planeamiento estratégico corporativo, control de gestión corporativo, planeamiento y control de proyectos de gran envergadura, gerencia de proyectos, negocios internacionales, administración y finanzas, gestión de calidad, seguridad y medio ambiente y gestión de proyectos internos para la innovación, mejora de productividad y optimización de proyectos. Bien, no estamos activando las cámaras ni micros, pero sí el chat para que puedan participar y realizar sus consultas durante el webinar de hoy. Nuevamente bienvenido, lo dejo con el ingeniero Fernando para la presentación. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Vera, por la presentación. Muy buenas noches con todos y bienvenidos al webinar Gestión de Costos de Proyectos de Construcción. En este webinar vamos a mostrar el contenido del curso de Estrategias de Control de Costos que próximamente dictaré con Costos Educa, y en especial vamos a tocar un tema particular de este curso de Estrategia de Control de Costos en proyectos de construcción que le llamamos resultado operativo. Y en él vamos a tocar el tópico del resultado pendiente. Espero que sea de su interés. Cualquier pregunta me la pueden ir haciendo en el chat. Yo regularmente reviso el chat y apenas veo la pregunta, la respondo. Si no se sienten satisfechos con la pregunta, con mucho gusto pueden volver a hacer la pregunta para que la responda con mayor detalle. Bueno, el objetivo del programa que estamos próximos a lanzar con Costos Educa, pues proporcionar los conceptos fundamentales para el seguimiento y control del presupuesto económico de un proyecto de construcción. Es por eso que lo llamamos estrategias de control de costos, porque vamos a ver pues una estrategia de mediano plazo que es el resultado operativo mensual, vamos a hablar del valor ganado, que es una herramienta más de control quincenal, y por supuesto vamos a hablar de la herramienta de control semanal por excelencia y más conocida en el medio, que es el ISP o el Informe Semanal de Producción. Los objetivos que tenemos con este programa son básicamente 4. Vamos a entender las diferencias y sinergias que hay entre el control por medio de la contabilidad financiera y la gestión del presupuesto de construcción. En los más de 20 años que tengo en el sector, siempre he visto dificultad para tener resultados conciliados entre operaciones y contabilidad. De nada nos sirve tener muy buenos márgenes reportados por operaciones cuando finalmente en contabilidad vemos márgenes totalmente distintos. Entonces, tenemos que tener un sistema de control de costos conciliado. Vamos a aprender a convertir el presupuesto de construcción en una herramienta de seguimiento y control de costos. Es imposible llevar los costos tal cual se presupuestan porque son demasiadas partidas. Hay que saberlas agrupar, estructurar de tal manera que se les pueda hacer un seguimiento efectivo y sobre todo oportuno, porque de nada nos sirve tener información muy buena, pero a destiempo. Otro objetivo que cubriremos con este programa será analizar las diferencias entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado, calcular el resultado pendiente de obra y justificarlo debidamente. Esto es fundamental si nosotros queremos anticipar las desviaciones del presupuesto de obra. Y finalmente buscamos conocer las herramientas y procesos que se deben implementar en una empresa constructora para gestionar correctamente el presupuesto de construcción. La idea es que ustedes salgan de este programa con una idea de cómo implementar esta herramienta en las empresas en las que trabajan. El contenido, básicamente la primera sesión va a tocar sobre la contabilidad financiera, el control de gestión y el control de costos. Van a haber varias definiciones. Vamos a ver cómo se clasifican los costos y vamos a tocar una norma que es fundamental para unir el mundo operativo y el mundo contable, que es la NIF 15, el ajuste que tenemos que hacer en la contabilidad para poder reflejar la venta y el costo de un proyecto de construcción en función de su grado de avance, tal cual lo debemos hacer en el resultado operativo que hacemos en obra. Luego hablaremos propiamente del resultado operativo, nuevamente definiciones, las estructuras de control basadas en fases y rubros, estructuras y componentes del RO, venta y costo de un contrato de construcción, el resultado pendiente, que luego voy a explicar con mucho más detalle, cómo hacer las proyecciones tanto de venta y costos, y cómo conciliar el resultado operativo de obra con la contabilidad.
La sesión número 2 la dedicaremos exclusivamente para aprender a analizar el resultado pendiente de obra. Vamos a ver cómo impactan en el resultado de obra los trabajos ejecutados no valorizados o los sobrevalorizados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando aplicamos la metodología del valor ganado, no nos damos cuenta que estamos sobrevalorizando y probablemente estemos ocultando alguna pérdida o algún menor margen con esa sobrevalorización. Los costos indirectos, provisiones, diferencias que se producen entre la fecha de cierre de la venta y la fecha de cierre del costo, y la diferencia de márgenes por fases, pues, ¿no? Que esta es una de las razones por las cuales el resultado operativo es una herramienta de control de costos muy superior a la del valor ganado. Luego, a través de un caso práctico, analizaremos el resultado pendiente de manera combinada, ¿no? Con cada uno de estos activos y pasivos, y aprenderemos a interpretarlo de tal manera de poder anticipar si el margen que estamos proyectando en obra es un margen que está bien proyectado o es un margen que ha sido sobrevalorado o subvalorado. La tercera sesión la vamos a dedicar a unas herramientas complementarias al resultado operativo, como son el informe semanal de producción y el informe de valor ganado. Yo siempre digo que tenemos herramientas estratégicas, tácticas y operativas, y que todas tienen que estar alineadas. Cuando hablamos de informe semanal de producción y valor ganado, pues sin duda hablamos de herramientas operativas, herramientas del día a día de la obra que nos van a servir para tomar decisiones sobre costos rápidamente en el proyecto, pero que tienen que estar alineadas al resultado operativo, que son la base para elaborar el resultado operativo. No podemos tener informes de producción por un lado y resultado operativo por el otro. Tenemos que tenerlas alineadas, ¿no? Informes de producción que alimenta el valor ganado y el valor ganado que alimenta al costo directo en el resultado operativo. Y un resultado operativo bien conciliado con contabilidad. Acá también tendremos ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprender cada una de esas herramientas. La cuarta sesión la dedicamos a definir la estructura que se requiere para tener un sistema de resultado operativo en sus empresas y en sus proyectos y aprender sobre los procesos que hay que implementar en las empresas para poder contar con un resultado operativo confiable. Terminamos el programa, es un programa de 20 horas, con un caso real en el cual vamos a hacer los distintos análisis que normalmente se hacen con el resultado operativo. Vamos a aprender a validar las proyecciones, vamos a analizar las diferencias entre la proyección hecha el mes anterior y la proyección que se hace en el mes actual, vamos a aprender a calcular las diferencias entre la proyección actual y la meta que se fijó al inicio de la obra, las desviaciones que se dan en el mes, vamos a aprender a convertir el avance económico en avance físico. Todos estos análisis lo vamos a hacer con un caso real en un taller guiado que dura 4 horas. Bueno, en este webinar les tengo unos temas que vamos a tocar ya con mucho mayor amplitud en el curso que estamos programando con Costos Educas y que va a empezar próximamente. Pues, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que saber cuando hablamos de resultado operativo es que el resultado operativo es el corazón del control de gestión en una empresa constructora. Muchos buscamos tener buenos flujos de caja, pero si no tenemos un resultado operativo proyectado, no vamos a tener un buen flujo de caja. Es más, no se puede hacer un flujo de caja si es que no se tiene un resultado operativo proyectado. He visto empresas constructoras que cuando hablan de resultado operativo hablan solo de costos, costo directo y gasto general, y eso lo comparan con el costo directo y gasto general valorizado que le llaman, que es el presupuesto meta multiplicado por el porcentaje de avance.
Graso error, porque cuando hablamos de resultado operativo hablamos de venta y costo. Resultado es la diferencia de dos cosas, de venta y de costo. Si no hay esa diferencia, no hay resultado. Y es operativo porque está a nivel de obra, no incluye ni ingresos ni gastos financieros. Si ustedes no tienen un resultado operativo proyectado tanto en venta como en costo, nunca van a poder deducir un flujo de caja. Luego, la contabilidad les va a quedar dislocada del resultado operativo, porque la contabilidad sí maneja ingresos y maneja costos. Entonces, si su resultado operativo solo maneja costos, no van a tener cómo conciliarlo adecuadamente con la contabilidad. Y el objetivo más importante del resultado operativo es sin duda cuidar el margen proyectado. Entonces el margen es venta menos costo, tiene que estar bien conciliado con contabilidad y para ello tenemos que manejar venta y costo. Y la única herramienta de control de costos que yo conozco que maneja venta y costo es el resultado operativo. El resto de herramientas manejan el costo real versus costo valorizado, o costo real versus costo ganado, o como le llaman en inglés, air value versus actual cost o planet value, pero no te manejan venta y costo que te permitan conciliarte con tu resultado por centro de costos de la contabilidad y elaborar un flujo de caja. El resultado operativo es fundamental para poder pagar adecuadamente los impuestos en la empresa. Si ustedes no tienen un buen resultado operativo, no van a poder hacer una buena planificación financiera. Y si no hacen una buena planificación financiera, puede hacer que paguen temporalmente mayores impuestos que los que deberían haber pagado. Y si están en un consorcio, probablemente paguen más impuestos de los que tendrían que haber pagado y no los van a poder recuperar. El resultado operativo también es la base para establecer los cronogramas o histogramas de materiales, mano de obra y equipo, de tal manera de enviarlos a las áreas de apoyo, ya sea logística, recursos humanos y equipo, y permitir que estas áreas se planifican adecuadamente para que puedan entregar estos recursos a la obra. Entonces, como ven, el resultado operativo es el corazón del sistema de gestión en una empresa constructora. No piensen en mejorar estos satélites si primero no tienen un resultado operativo confiable y oportuno. ¿Qué es costo? Cada vez que pregunto qué es costo, siempre me hablan y me dicen, bueno, son los recursos que hemos pagado. Y yo desde que escucho la palabra pagado digo, no, cuando hablamos de costos no hablamos de pago. Cuando hablamos de pagos, hablamos de flujo de caja. Entonces, lo primero que tiene que entender un ingeniero es diferenciar egreso de caja de costo. El costo está relacionado con el consumo de un recurso, más específicamente con el sacrificio o la renuncia de un recurso para lograr un objeto específico. Puede haber sido que ese recurso no lo haya pagado y es costo. Puede haber sido que ese recurso lo haya pagado en el pasado y en el pasado, como no lo había usado, no era costo. Recién ahora que lo estoy usando, se vuelve costo. O puede ser que haya financiado y ese recurso lo voy a pagar en el futuro. Entonces, el costo es independiente del momento del pago. Puede pagarse en el futuro, en el presente o en el pasado. Y ser costo en este momento, porque es este momento en el que estamos usando el recurso. Entonces, el material que compramos para una obra y que ingresa al almacén no es costo, es un activo. Se va a convertir en costo en el momento que yo lo emplee para hacer la obra, que lo saque del almacén y que lo instale. Ahí se comienza a convertir en costo. Y en construcción normalmente nosotros separamos los recursos en 6 grandes rubros: mano de obra, equipos, materiales, empleados, gastos generales y subcontratos. En mano de obra, equipos, materiales y subcontratos normalmente no tengo problemas para ponerme de acuerdo con todos los ingenieros, pero en empleados y gastos generales sí. Y el problema nace de cuando me hacen las ofertas y me colocan costo directo y gasto general. Y en el gasto general colocan empleados y el gasto general propiamente dicho. Miren, cuando uno habla de blanco, su complemento es el negro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de colores primarios, pues tenemos el rojo, el amarillo y el azul. Cuando hablamos de costos y hablamos de costo directo, su complemento no es el gasto general. El complemento del costo directo es el costo indirecto. Entonces, el problema viene de la nomenclatura
¿no? De la época de que hacen las ofertas, en que en vez de hablar de costo directo y costo indirecto, me hablan de costo directo y de gasto general. Y dentro de ese gasto general me colocan el staff de obra y los gastos generales propiamente dichos y me lo meten en un solo paquete. Eso es un error, porque si nosotros hacemos así el resultado operativo, después no vamos a poder compatibilizarlo bien con contabilidad y tampoco vamos a poder hacer un buen flujo de caja, porque el comportamiento del costo relacionado con los empleados es muy distinto al comportamiento del costo de los otros gastos generales. Entonces, es importante que por un tema de compatibilización con contabilidad y para poder reducir del resultado operativo proyectado el flujo de caja, ustedes separen empleados de gastos generales. ¿Cómo se clasifican los costos? Bueno, algo de esto ya he ido adelantando. En función del negocio, podemos hablar de costos de dirección y administración, costos de obra, costos de comercialización y costos financieros. En función del objeto de costos, voy a hablar de costo directo y costo indirecto, no de costo directo y gasto general. Eso sería como hablar de colores monocromáticos y decir negro y no sé, pues rojo. No, negro y rojo no conforman los colores monocromáticos, ¿no? Entonces, si hablamos de directo, tiene que hablarse de indirecto para en conjunto tener los costos totales, pues. En función de su producción, podemos hablar de costos variables y costos fijos. Y acá viene una de las primeras o confusiones normales que tengo cuando hablo de costos. Y es que muchos me confunden costo directo con costo variable y costo indirecto con costo fijo. Y son distintos, porque responden a clasificaciones distintas. Cuando hablamos de costos variables o de costos fijos, hablamos de los costos que varían o no con la producción. Cuando un costo varía en función de la producción, le llamamos costo variable. Y cuando un costo no varía en función de la producción, le llamamos costo fijo. Cuando un costo se puede imputar al objeto de costo, le llamamos costo directo. Y cuando no es posible, o no es fácil, o económicamente no es factible, imputarlo al objeto de costo, pues lo llamamos indirecto. Y en función de su unidad, si acá no tengo muchos problemas, todo el mundo sabe que es costo total y costo unitario, pues, ¿no? Miren, ¿qué pasa con los costos directos y los costos variables? Muchas veces me confunden y dicen, bueno, costo directo es aquel que está directamente relacionado con la producción y creen que todos los costos directos son variables. Y eso no necesariamente es así. Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos que el objeto de costo o lo que queremos costear es una fase específica de la obra y esa fase es la fase de vaciado de concreto, vamos a tener que la mano de obra es un costo directo y variable. Es directo porque yo puedo atribuir exactamente cuántas horas hombre se han empleado en la fase de vaciado de concreto. Y es variable porque si quiero producir o quiero vaciar más concreto en una semana determinada, pues seguramente voy a tener que consumir más horas hombre, ¿no? Quizás voy a tener que trabajar sobre turno o voy a tener que trabajar el día sábado y con ello voy a conseguir una mayor producción. Sin embargo, el supervisor ya es un costo fijo, porque independientemente del mayor o menor vaciado de concreto, voy a tener el mismo costo de supervisor en la fase de concreto. Estoy hablando del capataz de la fase, pues, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un costo indirecto? Un costo indirecto es aquel que no lo puedo imputar al objeto de costo. Entonces, por ejemplo, la energía eléctrica. Si estoy haciendo un edificio, yo no sé cuánta energía eléctrica se está consumiendo en la fase de vaciado de concreto. Lo que yo puedo saber es que he recibido una factura de Luz del Sur por un monto, no sé, pues, de 20.000 soles de electricidad, pero no sé exactamente cuánta electricidad se ha consumido en la fase de vaciado de concreto.
En ese sentido, eso no constituye un costo directo, sino un costo que está en el indirecto. Y es variable porque si yo produzco más, porque si uso sobre turnos o trabajo el día sábado, seguramente la factura de electricidad me va a venir un poco más cara ese mes. Entonces, a mayor producción, mayor costo de electricidad. Es por eso que la electricidad es un costo variable e indirecto. Y un costo indirecto y fijo, pues el más conocido de todos es el residente de obra, pues no, porque el residente es indirecto porque no puedo saber exactamente cuántas horas el residente ha empleado en supervisar o en hacer algo relacionado con la fase de concreto. Y es fijo porque independientemente si en una semana produzco más o produzco menos, yo le pago el mismo sueldo al final del mes. Entonces realmente tengo cuatro tipos de costos, pues, ¿no? Directo y variable, directo y fijo, indirecto y variable e indirecto y fijo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque pueden haber obras que tengan impactos y que esos impactos no se vean reflejados en el plazo. Entonces podría ser que la supervisión no me quiera aprobar mayor indirecto. Lo que no correspondería sería un indirecto fijo, pero sí un indirecto variable, porque a lo mejor el plazo de obra no se ha impactado, pero he tenido que trabajar en horas extras o he tenido que trabajar los días sábado para recuperar ciertos atrasos. Entonces, no se ve reflejado en el plazo, por lo tanto, no me corresponde indirecto fijo, pero sí he consumido un indirecto variable que debería ser reconocido por la supervisión. De igual manera, si yo tengo un incremento en el plazo de obra, pues la supervisión seguramente me va a aprobar el indirecto fijo, pero no me va a querer aprobar más directo. Y hay directo que es fijo, sobre todo las obras provisionales que dependen del tiempo. Entonces, en una extensión de plazo corresponde indirecto fijo, pero también directo fijo. Y si no ha habido una ampliación de plazo, pero si han habido impactos, pues me corresponde un directo variable y un indirecto variable. Entonces, esta distinción de los costos directos e indirectos, variables y fijos, nos puede ayudar a presentar mejores solicitudes, ¿no? De reconocimiento de mayores costos. Hablando de costos fijos y costos variables, miren, cuando el plazo de obra se alarga, el costo variable cada vez se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque puedo planificar mejor, porque no se generan interferencias en el campo, porque el obrero puede trabajar con mayor comodidad, porque tengo mayor tiempo para planificar la entrega de materiales, tengo menos tiempos muertos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los costos fijos? Los costos fijos se me van disparando, pues, ¿no? Porque a mayor plazo tengo mayores costos fijos. Si yo sumo ambas curvas, la curva de costo variable y costo fijo, me voy a dar cuenta que hay una curva que me determina el plazo óptimo. Entonces, si yo trato de hacer la obra en un menor tiempo, entonces, lejos de tener un ahorro en costos, voy a tener un incremento en el costo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, reduzco los costos fijos, pues los costos variables se van a las nubes. ¿Por qué? Porque si yo tengo pues que una pared la pinto con dos personas, no sé, pues en 3 horas, con 4 personas no las voy a pintar en 1 hora y media porque se van a entorpecer. Y con 8 personas no la pinto en el tiempo proporcionalmente que corresponde, porque pues entran a tallar otros factores. Entonces, conforme yo voy incrementando la cantidad de gente en una obra, para acelerarla, voy incorporando ineficiencias. Entonces, una reducción en el plazo
Cuando ya he pasado el punto óptimo, lo que me trae es ineficiencias. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces los clientes nos piden hacer una aceleración de obra. Y estas aceleraciones tienen costos de ineficiencia que tienen que ser correctamente trasladados al cliente. Ahora, muy distinto es que esté en esta parte de la curva. Si estoy en esta parte de la curva, aquí sí, definitivamente una reducción en el plazo me va a traer una reducción en los costos, ¿ya? Entonces es muy importante saber si estamos en el punto óptimo o no estamos en el punto óptimo. Yo veo, por ejemplo, que muchos edificios, pues buscamos construirlos lo más rápido posible, ¿no? Antes techábamos un piso a la semana, ahora estamos techando 1.2 pisos a la semana, queremos techar 1.5 pisos a la semana, hacer edificios, no sé, pues de 20 pisos y 5 sótanos en 14 meses, cosas por el estilo. Y la verdad que los costos se nos disparan al cielo, pues, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto el cliente pues está dispuesto a pagar este mayor costo, ¿no? Porque el cliente normalmente quiere bueno, bonito y barato, y eso muchas veces técnicamente no es factible. Te voy a recordar esto, ¿no? La reducción en el plazo me reduce costos fijos, pero me incrementa costos variables. Y hay que ver si la suma de ambos costos logra el plazo óptimo. ¿Qué es la NIF 15? Miren, esto es algo difícil explicarlo en tan poco tiempo, pero normalmente lo que sucede es que los contratos de construcción no tienen márgenes similares a lo largo de cada una de sus etapas. Por ejemplo, puede ser que un edificio yo tenga buenos márgenes en el casco, pero malos márgenes en los acabados. Entonces, puedo haber terminado un año con una venta de 100, un costo de 70 y haber ganado 30%. Y para el próximo año me queda una venta de 20 con un costo de 30 y voy a perder 50%. Si yo no hago el ajuste en el 15, voy a pagar impuestos sobre ese 30%. Y no tiene lógica, porque a mí no me contrataron para hacer el casco de un edificio, me contrataron para hacer el edificio completo. Y yo he firmado una fianza de fiel cumplimiento que se le ha entregado al cliente. Entonces yo en este momento no puedo tomar la decisión de irme y decir, bueno, yo ya no hago el saldo de la obra. O sea, el hecho de haber ejecutado esta parte de la obra me ha obligado de alguna manera a hacer la siguiente parte. Entonces, yo debería provisionar parte de este menor margen del segundo año en el primer año. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado esto de aquí, que tienen una obra que al principio tienen muy buenos márgenes y después vienen márgenes muy malos. Y esto, pues, si no se ajusta adecuadamente en la contabilidad, nos puede traer problemas, tanto a nivel de presentación de estados financieros como a niveles tributarios. En todo lo que hace la norma NIF 15 es muy sencillo. Decimos que si el costo del primer año ha sido 70 y el margen que se está proyectando es de 16.67, pues dividimos 70 entre 1 menos 0.1667 y nos sale que la venta debería ser 84. Como la venta ha sido 100, pues restamos 16 de la venta y solo declaramos 84. De tal manera que 84 menos 70 es 14 y acá tenemos un 16.67, que es 14 entre 84. Estos 16 que se han restado a la venta no va a servir para que el próximo año que vendamos 20, le sumemos estos 16 y tengamos 36. 36 menos los 30 de costo que tenemos al siguiente año nos da 6 y 6 entre 36 es 16.67%. Entonces esta metodología nos permite declarar márgenes iguales en cada uno de los años. Esta es la NIF 15. ¿Cómo elaborar un resultado operativo? Pues un resultado operativo pues, se elabora primero los costos acumulados, y para los costos acumulados pues tenemos que tener un sistema de planillas para la mano de obra, con la valoración de equipo de terceros podemos sacar los costos de terceros, tendríamos que tener un sistema para valorizar los equipos propios, una metodología. Tenemos una metodología que básicamente se basa en simular que el área de equipos de la empresa le alquila equipos a las obras con una tarifa de mercado y eso es lo que reflejamos en el resultado operativo.
Para lo que son materiales, pues tenemos el sistema de almacenes, subcontratos con la valorización del subcontratista, los empleados los sacamos del sistema de planillas y los gastos generales de fuentes diversas. Esto nos da los costos acumulados. Y luego tenemos la venta acumulada, que básicamente es la valorización aprobada, la facturación de reembolsables y la facturación a terceros. Todo esto de aquí lo que nos da es el resultado acumulado que debería ser compatibilizado con contabilidad. Y a esto tenemos que agregarle la proyección. La proyección básicamente pues es tomar la planificación de la obra, construir un programa de obra y valorizar ese programa de obra. Entonces, valorizando el programa de obra, podemos tener la venta futura y luego pues tenemos los cronogramas de equipos, materiales, mano de obra, subcontratos y gastos generales y con ellos podemos armar una proyección. Entonces tenemos venta acumulada, costo acumulado, venta proyectada y costo proyectado. Y esto tenemos que hacerlo todos los meses. Todos los meses tenemos que ir actualizando esta información de tal manera de tener un resultado operativo lo más certero posible. El formato que yo les recomiendo usen para hacer un resultado operativo es este que les muestro aquí. Tenemos el formato dividido en 3 secciones verticales. Esta es una, esta es la otra y esta es la tercera. La primera sección está dedicada al presente y pasado. La segunda sección dedicada al futuro y la tercera sección dedicada al total. Y horizontalmente también tenemos 3 grandes secciones, una dedicada a la venta, otra dedicada a los costos y otra dedicada a los cálculos que hacemos del costo aplicado, el resultado pendiente y el margen de obra. Respecto a los totales, tengo pues el meta, que es el presupuesto venta revisado, el anterior que corresponde a la proyección que hemos hecho el mes anterior, el actual que corresponde a la proyección que hemos hecho este mes, ¿no? Y esto de aquí que es la proyección y acá el acumulado. Respecto a la venta, la tenemos pues dividida en contractual, en margen del presupuesto, reajuste, adicionales y la venta que le hacemos a terceros. El resultado operativo lo expresamos en soles y en dólares. Y a niveles de costos tenemos dividido los costos directos de los costos indirectos. Y dentro de los costos directos, pues tenemos los materiales, mano de obra, la dirección que haya directa, el equipo propio de terceros, los subcontratos. Y dentro del indirecto, tenemos también materiales indirectos, mano de obra, dirección, equipo propio, terceros, subcontratos, ¿no? Y otros costos indirectos. Siempre acompañamos nuestro resultado operativo con una contingencia. La contingencia se hace porque todos los proyectos tienen riesgos tanto ya sea de costos como de plazos. Y como no tenemos claridad hasta que no ocurran los riesgos de esos costos que puedan aparecer, hacemos una estimación y lo llamamos contingencia, de tal manera de que podamos estabilizar el margen mes a mes. Si aparecen esos riesgos, pues van contra la contingencia. Y si no aparecen esos riesgos, pues la contingencia se va, digamos, va quedando en el futuro. Y una vez que terminamos la obra, si la contingencia no ha sido consumida, pues eso pasaría a incrementar el margen. De esta manera podemos tener un resultado operativo bastante conservador y evitar esos problemas de que muchas veces vamos declarando un incremento en el margen, un incremento en el margen, y después en último viene una caída, pues, ¿no? Y eso sale normalmente porque no hacemos buenas proyecciones, porque solo trabajamos con costos, o porque trabajamos con costos y no tenemos una contingencia que absorba esas variaciones, pues, ¿no? Esta es otra manera de presentar el resultado operativo. Lo podemos presentar por rubro, como está aquí, o lo podemos representar por cada una de sus fases, pues, ¿no? Entonces, el resultado operativo lo presentamos por rubros y lo presentamos por fases.
Acá algo interesante que pueden apreciar es que todas las fases tienen márgenes distintos, miren. Si bien es cierto, el resultado operativo tiene un margen, acá lo vemos de 10.9, esta fase tiene 10.3, esta tiene 20, esta tiene 35, esta 16, esta solo 3. Miren, esta acá tiene un margen negativo de menos 28%, esta de menos 15, esta de 38. Entonces, tenemos márgenes distintas en cada una de las fases y eso hace que el análisis sea más complicado de lo que uno esperaría, ¿no? Porque lo que esperarías es que si el presupuesto tuvo un margen de 10%, pues tengas ese 10% en cada una de las fases. Este es el formato que utilizamos para hacer el análisis de resultado pendiente. ¿Qué cosa es el resultado pendiente? Miren, este proyecto, si vemos acá su resultado operativo, tiene un costo acumulado de 9.824.000 soles. Sin embargo, si sacáramos su costo valorizado, es decir, dividimos el costo acumulado, perdóname, dividimos la venta acumulada entre la venta total, obtenemos un porcentaje. Ese es el porcentaje valorizado. Si lo aplicamos al costo total proyectado, que son 35.817.000 soles, vamos a tener un costo referencial de 9.382.000. Entonces, si sacamos esta diferencia, va a parecer que estamos gastando 442.000 soles más de lo que hemos podido valorizar. Ese es el resultado pendiente. En la metodología del resultado operativo, lo que buscamos es explicar ese resultado pendiente. Entonces, es decir, ¿por qué hemos gastado más de lo que hemos valorizado? Porque tengo material en cancha. ¿Qué es lo que pasa con el material en cancha? El material en cancha, tengo el costo, pero no lo he valorizado aún porque está en cancha. No está, el cliente me lo valoriza cuando lo instalo. Puedo tener partidas que he ejecutado y que no he podido valorizar. Pero otra vez, también en la otra mano tengo partidas valorizadas, no ejecutadas. Tengo una activización de costos indirectos y tengo una diferencia de márgenes por fases, producto de toda esta variabilidad que tengo en los márgenes de las distintas fases. Entonces, este resultado pendiente de 442 lo explico y lo que no he explicado ha sido 201. No he explicado un conjunto de subidas y bajadas, he explicado, digamos, poco más del 50%. Entonces, esta parte que no he explicado, esto sí puede ser considerado como una pérdida, no los 442. Esto pues tenemos en el programa que vamos a hacer con Costos Educa, tenemos toda una sesión para entenderlo, ¿no? 4 horas en las que vamos a aprender a hacer este análisis. Bueno, acá algunas fórmulas. El costo aplicado, pues es básicamente lo que habíamos dicho, la venta acumulada entre la venta total multiplicado por el costo total. O sea, esto es como decir la parte del costo total que se valoriza. Y también ahí tiene otra fórmula que es equivalente, que el costo aplicado lo podemos calcular como la venta por 1 menos el porcentaje de margen total, pues, ¿no? Es un costo teórico, representa el costo que se debería haber incurrido para el avance alcanzado. La comparación entre el costo realmente incurrido y el costo aplicado no representa necesariamente mayor eficiencia o ineficiencia, ¿no? Este número que vemos acá, estos 442, no es ni pérdida ni ganancia. Esto es resultado pendiente. Y este resultado pendiente se debe explicar, ¿no? Y la parte que no se explique, lo que nos quede por explicar, esto pues puede representar una ganancia o una pérdida. En este caso, está representando una pérdida, probable pérdida de 201.515 en el acumulado. Es decir, a este nivel de acá.
Si quisiéramos proyectarlo, tendríamos que agarrar y ver más o menos esto, entre esto es un 25%, por lo tanto, la pérdida en el total obra sería 4 veces más, unos 800.000 soles. Es decir, podríamos decir que este margen no es 4.300.000, sino que este margen que está acá, este margen que está acá es 4.396.000 menos 800.000. Este margen podría ser unos 3.596 dividido 40.214.237. Entonces, el margen de este proyecto podría caer de 10.9 a 8.9 y eso lo detectamos rápidamente haciendo este análisis de aquí del resultado pendiente, ¿ya? El resultado pendiente es la diferencia entre el costo real acumulado y el costo aplicado acumulado o el costo valorizado que estamos llamando, ¿no? O sea, básicamente esto, la diferencia entre el costo real acumulado y el costo aplicado acumulado, que en nuestro caso es 442.042. Bueno, acá tenemos la fórmula para calcularlo. Y miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se genera el resultado pendiente? Y esto lo había anticipado al inicio del webinar, y es que, como ustedes pueden ver, pues todas las fases tienen márgenes distintos, pues, ¿no? No hay una fase que tenga un margen igual. Y todas estas fases se ejecutan en diferentes momentos de tiempo. Entonces acá he hecho una simplificación. Vemos, por ejemplo, que en esta carretera en obras preliminares tengo 25% de margen y que la ejecuto en los primeros 5 meses. Después, movimiento de tierras tiene 27% de margen y lo ejecuto del mes 2 al mes 6. Material granular tiene 15% de margen y lo ejecuto entre el mes 5 y el mes 7. La carpeta asfáltica tiene pues 11% de margen y lo ejecuto en los últimos meses. Obras de arte menos 5% y señalización 0% y lo ejecuto en los 2 últimos meses. Entonces, este proyecto tiene márgenes distintos. Lo más probable es que si analizáramos la curva de margen acumulado de este proyecto, pues va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a llegar un momento que tenga un pico y después va a comenzar a caer, pues, ¿no? ¿Y cae por qué? Porque las últimas fases pues tienen márgenes muy malos. Entonces no tiene sentido que nosotros declaremos todo el margen que estamos ganando en estas obras al principio porque después va a caer. Vamos a pagar impuestos sobre un margen en exceso, vamos a generar falsas expectativas a la organización sobre el resultado de esta obra. Si hacemos un análisis de valor ganado, va a ser también un análisis inconcluso, porque por ejemplo, si lo haríamos al mes 2, solo vamos a tomar en cuenta estas dos fases. Y acá va a parecer que todo va muy bien. Si lo hiciéramos al mes 4, vamos a tomar en cuenta estas tres fases. Y acá va a parecer que la cosa comienza a empeorar, pero no va a ser muy dramática. Entonces, es necesario hacer una proyección, con proyección. Y el valor ganado no trabaja con proyección. Entonces, tenemos que hacer el resultado operativo para poder saber exactamente cuál es la situación económica del proyecto. ¿Qué hacemos con el resultado operativo? Este margen de 14%, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a pensar que este margen de 14% está en cada una de las fases. Y que para lograr este margen de 14% en cada una de las fases, todos los meses hacemos 14%. O sea, idealizamos el margen de proyecto. Si tengo 14% en todo el proyecto, supongo que todas las fases tienen 14% y que todos los meses todas las fases tienen 14%. Entonces lo que busco comparar es el margen que tengo en una fase con este 14%. Entonces, de obras preliminares, comparo el 10 con el 14, en movimiento de tierras, el 30 con el 14. Este 10 es el margen que estoy haciendo en obras preliminares y este 30 es el margen que realmente estoy haciendo en movimiento de tierras.
Resulta que esta comparación es difícil de hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que digo, si obras preliminares tiene un margen de 25%, voy a suponer que todos los meses tiene 25%. Y si movimiento de tierras tiene un margen de 27%, voy a suponer que todos los meses tiene 27%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comparo el margen que tengo en obras preliminares con el margen promedio que debería tener. Y el margen de movimiento de tierras con el margen promedio que debería tener. Si le pongo números a esto, podemos ver algo así, miren. Yo tengo en la fase de obras preliminares una venta acumulada de 1000 con un costo acumulado de 900. Esto me da un margen de 100 que es un 10%, que lo tengo aquí, este 10%. Y el total de la fase, pues tiene una venta de 10.000 con unos costos de 7.500. Esto me da 2.500 de margen, que es este 25%. Este 25% es el margen promedio de la fase. Entonces, acá tengo que ver si este 10% es equivalente a este 25%, ¿no? Porque en vez de ganar 25% en el acumulado de esta fase, estoy ganando solo 10%. Entonces, miren qué es lo que puede estar pasando en la fase. Resulta que en esta fase yo he ejecutado trabajos que no he valorizado. Pocas palabras, hay costos aquí que no tienen una venta. Y estos son 250. ¿Quién esta información me la da la oficina técnica? Puede pasar también que tenga material en la cancha, por lo tanto está en el costo y no está en la venta. Llegó todo el cerámico de la obra y en vez de ingresar al almacén, lo pusieron en cada uno de los pisos del edificio y está en la cancha. No le he podido valorizar porque el cliente no me valoriza cuando lo tengo en la cancha, sino cuando he colocado el cerámico. Entonces, si se ponen a pensar, estos 900 de costos no tienen su venta respectiva. Entonces, yo podría retirar de estos 900 de costos estos 300, porque no son comparables con estos 1000. Y tengo por acá algo que le llamo pasivos. ¿Qué significa pasivo? Que yo la venta la cerré al día 30, pero los costos los cerré al día 25. O sea, cerré todos mis sistemas, ya sea de planillas, de almacén, de valorización de equipos, el día 25, para trabajar los costos, ¿no? Y la venta la cerré el día 30. Entonces, acá tengo 5 días de venta que no tienen costo. Por lo tanto, así como le he restado estos 300 al costo, debería sumar estos 150. Entonces acá tengo la venta de 1000 y acá una ecualización de los costos, 900 menos 300 más 150 me da 750. 1000 menos 750 son estos 250, 25%. Entonces lo que he hecho aquí yo es que he ecualizado, he visto que este 10% de margen que estoy obteniendo es equivalente al 25% que debería tener en la fase. No lo tengo, ¿por qué? Porque tengo este resultado pendiente que se explica con estos conceptos: ejecutado no valorizado, material en cancha y diferencia en fecha de cierre. Yo sé que es algo rápido como lo estoy explicando, pero como les digo, en el programa que vamos a hacer con Costos Educa, vamos a ver todos estos temas. En la parte de RO son 8 horas, 4 horas la primera sesión y todo lo que resultó pendiente son 4 horas. Y ahí vamos a entrar en profundidad y vamos a explicar esto con bastante detalle. Entonces lo que yo hago es que explico estas diferencias, ¿no? Con el método que les he enseñado en cada una de las fases. Entonces explico este 10% versus este 15% en obras preliminares, este 30% versus el 27% en obras preliminares. Y una vez que lo he explicado, luego digo, mira, si el margen del proyecto es 14% y yo estoy ganando acá 25%, yo debería guardar una diferencia entre 25 y 14, ¿no? Y acá una diferencia entre 27 y 14, para que me quede este dinero que me sirva para ejecutar estas fases que más adelante tienen menos margen que promedio. Y ese análisis, que le llamo el análisis de la diferencia por márgenes por fases, es el que completa la explicación
del resultado pendiente, ¿ya? Si vemos este proyecto, lo vemos, este es un típico proyecto, miren, el margen es 25, luego sube 26, 26,6, 23,9 y después comienza a caer, pues, ¿no? Acá lo vemos mes a mes y acá lo vemos en el acumulado. Esto es algo que pasa muchas veces, ¿ya? Y muchas veces todavía es peor, todavía, ¿por qué? Porque trabajamos con una metodología equivocada, porque trabajamos con la metodología de valor ganado, porque solo trabajamos con costo, porque no trabajamos con venta, porque la metodología de valor ganado exige que el porcentaje de avance sea físico y muchas veces no tenemos un buen porcentaje de avance físico, lo que tenemos es un porcentaje de avance valorizado y eso de ahí nos sobreestima el valor ganado y cuando sacamos la diferencia con el costo acumulado no nos alerta realmente del menor margen que vamos a tener y resulta que llegamos al final de la obra, un mes antes, tenemos 99% valorizado y nos queda todavía por ejecutar una buena cantidad de proyectos. Entonces ejecutamos ese 1% que nos queda del proyecto y nos gastamos un 5 o 6% del presupuesto y todo el margen que habíamos declarado se nos voltea y en el último mes perdemos un montón de plata. Y ahí ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo pagar a los proveedores, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la herramienta que teníamos de control de costos no anticipó. Entonces nosotros en este programa lo que vamos a aprender es anticipar las desviaciones. Yo divido todo proyecto en 3 tercios. El primer tercio es donde debemos encontrar cualquier desviación, es decir, el primer 30% de avance. El segundo tercio es el que, bueno, si no he hecho bien mi tarea de control de costos, pues debo corregir y encontrar la desviación en el segundo tercio, que no es lo ideal. Pero lo que es fatal es que ustedes en el último tramo, en ese último tercio del proyecto, descubran una variación abrupta en su resultado, porque ahí ya no tienen margen de maniobra. Entonces lo que queremos evitar es que ustedes se engañen y que tengan un resultado así como este de aquí, pues, ¿no? Que como le digo, aquí no está del todo malo porque finalmente aquí se llegó al margen presupuestado. Muchas veces lo que pasa es que esto viene así y termina hasta por acá, ¿no? Y muchas veces se va así y termina en pérdida. Entonces acá la herramienta de control de costos no funcionó, ¿ya? Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo absolver, me la pueden escribir en el chat y vamos a dar unos minutitos para que piensen en sus preguntas y las respondo con mucho gusto. No sé si tengan acceso al chat. Juan César Navarro, creo que escribió sí. Buenas noches al principio del webinar. No sé si tengas alguna pregunta, César. Acá tengo varios participantes. Está Alexander, Angie, Carlos, César. José Anacleto pregunta, buenas noches, excelente explicación. Consulta, ¿cómo aplicaría para una obra a precios unitarios? No haría para nada lo que he explicado, José. Esta metodología aplica para obras a precios unitarios y para obras a suma alzada y también para obras por administración. La ventaja que tienes en precios unitarios es que en teoría, si las cantidades cambian, el margen no cambia. Y lo digo en teoría porque si nos vamos a esta lámina de aquí, no es lo mismo que te bajen las cantidades en una fase en la que estás perdiendo 28% a que te la bajen en una fase en la que estás ganando 35%. Si las cantidades bajan en una fase que está ganando 35%, lamentablemente te va a disminuir el margen, pues, ¿no? Y si te bajan las cantidades en una fase que estás perdiendo, como está acá, 28%, te va a subir el margen. Entonces, nada, trabajamos con las cantidades de oferta
Y yo lo que recomiendo es que así la obra sea a precios unitarios, se metre toda la obra. Inviertan en metrar en la obra para que tengan las cantidades reales y puedan hacer una buena estimación del resultado operativo, ¿ya? Es falso pensar que una obra a precios unitarios no es necesario metrarla porque el contratista no tiene riesgos de cantidades. Falso. Eso sería cierto si todas las partidas tuviesen el mismo margen. Pero creo que todos los que estamos en este webinar sabemos que eso es imposible y que todas las partidas tienen márgenes distintos. No sé si con eso he respondido a tu pregunta, José Anacleto. Excelente. No sé si haya ahí Raúl Castro me pregunta, buenas noches, agradecerle por esta gran ponencia. Mi consulta es cómo se aplica para una obra en modalidad Fast Track. Excelente pregunta, Raúl. Es mucho más difícil, mucho más difícil. ¿Por qué es mucho más difícil, Raúl? Porque voy a poner acá la lámina, acá lo vamos a entender, mira. En una obra a precios unitarios o a suma alzada, la venta es un dato, ¿no? Ya está más o menos segura. A suma alzada prácticamente no va a cambiar y a precios unitarios solo tenemos la variable cantidades. Pero en Fast Track, pues podemos ir en una obra de 10 millones de dólares y terminar en 30 millones de dólares. Yo he visto proyectos de 10 que terminan en 40. ¿Y es por qué? Porque el cliente te comienza a dar orden de cambio, y te dice ejecútalos, ejecútalos, y muchas veces se demora en la aprobación. Entonces tú presentas una orden de cambio, no sé, por 5 millones de dólares y te aprueba 4 millones y medio, después presentas otra por 3 millones y te aprueba 2 millones 800. Entonces la venta ya de ser determinística se vuelve una venta probabilística. Entonces hay que trabajar con escenarios en la venta, Raúl. Un escenario conservador, un escenario neutral y un escenario optimista. Y vamos a tener un rango de márgenes, pues, ¿no? En un escenario, pues, será en la cual te aprueban una venta, digamos, más reducida, y un escenario optimista, pues, te aprueban una venta mayor, pues, ¿no? Entonces, creo que con eso respondo a tu pregunta. Cualquier cosa, si gusta, no sé si estás conforme con la explicación que te he dado. Excelente, Raúl. Bueno, no sé si alguien más tenga una última pregunta antes de dar por cerrado el webinar. Ingeniero, acá hay unas preguntas. Dice, buenas Ya. noches, ¿es necesario el empleo de algún ERP para el control? Ya, mira, esta metodología se inventó hace muchísimos años cuando no habían RPs y se hacía sin RPs. Se puede hacer con RPs en la actualidad. La ventaja del RP es que el costo acumulado te lo va a dar mucho más rápido, y en vez de hacer todo operativo en 10 días, lo vas a poder hacer en 3 o 4 días, ¿no? Entonces, el ERP reduce los tiempos de ejecución, pero no reemplaza el trabajo manual que tenemos que hacer, porque siempre para proyectar vamos a tener que emplear el criterio y no lo podemos automatizar. ¿Ya? Listo, Vera, no sé si hay otra pregunta. Sí, aquí dice, buenas noches, gracias por la presentación. Una consulta. Cuando hay adicionales o deductivos, ¿cómo se actualiza para el resultado operativo? Tenemos una línea en la venta del resultado operativo que se llama adicionales, y aquí vamos a reflejar los adicionales que se van aprobando, pues no mes a mes. Y la última pregunta, buenas noches, gracias por la presentación. Se entiende que para aplicar esta metodología se requiere la participación de varias áreas de la organización, por lo que se requiere un esfuerzo inicial para implementarlo. ¿Qué tan factible es aplicarlo en proyectos relativamente cortos como de 3 a 4 meses, por ejemplo? Es verdad lo que dices, se necesita la participación de todas de muchas áreas: contabilidad, tesorería, necesitamos también logística, necesitamos el presupuesto, por supuesto, y el staff de obra también tiene que participar, pues, ¿no?
Yo creo que en un proyecto de 3 meses se puede implementar resultado operativo. Menos de 3 meses sí lo veo muy difícil. ¿Ya? Creo que con eso respondo esa pregunta, Vera. Sí, eso sería todo, ingeniero. Si no hay más preguntas, agradecerle por la presentación, una excelente presentación. Muchas gracias a todos por su presencia. Con este webinar hemos querido dar a conocer un poco de los temas que tocaremos en el curso de gestión de costos de proyecto de construcción, estrategia de control de costo y resultado operativo, que inicia este 26 de abril y que contará con la participación del ingeniero Cerdeño. Para los presentes de este evento tenemos una tarifa especial. No sé por qué no me deja compartir. Ah, está Porque estoy compartiendo usted. compartiendo yo, voy a separarla. Sí, A ver, ya, listo, ahora por sí. favor. Gracias. Tenemos una tarifa especial que justo estamos mostrando, ¿no? Son para los primeros 8 cupos o hasta el 19 de abril. Espero, bueno, se puedan comunicar a los teléfonos y al correo que aparece en mi imagen. Cualquier consulta, estamos disponibles para atenderlos, ¿no? Y eso es todo. Con esto creo que concluimos lo del webinar. Gracias a todos por su participación. Listo, gracias a todos. Muchas gracias, Buenas Vera. noches. Nos Gracias, vemos. ingeniero. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.